Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es Youera YouTube. Aquí estamos un día más, como os prometimos, haciendo la TMQ3. Ya hicimos la 1, hemos hecho la 2 y vamos a continuar con la 3. Y en este caso hoy es un día muy especial porque tenemos acompañándonos a nuestro colaborador y apreciado amigo Taei. Aquí lo tenéis, así que además tenemos el chat de voz por lo que vais a poder escucharle. Hola, hola, me presento, soy Taei y en esta ocasión les vamos a mostrar contenido de DBO Hope. Como dijo mi amigo, se nos vienen las TMQ, así que vamos a darle con todo. Las hemos cogido en fáciles más que nada porque como, a ver, lo primero es que voy a ir de Invencible, porque es más que nada para hacer la guía. Espérate, dice, solo permitido para los líderes del grupo. Vale, pásame el líder, Dale, dale. porque si no nos pueden matar y me toca grabar otra vez, básicamente. A ver, el nivel de algún miembro del grupo es muy bajo, será el mío. Espérate que eso lo arreglamos Ah, ahora. no. Es que si no, para recolectar cristales es un rollo, a ver. Set level. A ver, 48. Ahí estamos. Fíjate que rápido subo de nivel. Sí. Pues a ver si nos deja máquina del tiempo en fácil entrar. Vale, pues vámonos para allá. Ya vimos la historia uno en la que salía pues que llega Raditz pero no llega a tocarnos ni un pelo, aparece Trunks dando por saco. Es que Trunks es un pesado, ¿no piensas igual, tío? En las TMQs es muy cansino. Claro, sí, sí. No hace nada. No, Trunks, de hecho, no hace nada, no se puede contar con él. No, no, de Pero luego que no, es un es vago. guapo, hay que decirlo. Pero es guapo. Está todo el rato ahí, que si oye, que ayúdame, no sé qué. Y cuando ya te has dado de leche le ves que está a lo lejos mirando. Tiene majeta. Sí. Aquí nos dice no sé qué de Piccolo, que se carga Raditz. Y bla 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 bla. Vamos a ver qué nos pasa. Venga, vamos aquí a pasarlo. Joder, todo pasa en el 761. Las tres primeras TMQs son un Cristo. Vale. Estamos viendo a. Bueno, obviamente todo el que haya visto Dragon Ball sabe qué tío es este. Pero bueno, o sea, es un hombre enmascarado. Esta es un poquito más complicada que la uno y que la 2 porque tiene un montón más de cositas en cuanto a misiones secundarias. Y luego los bosses sí es cierto que son bastante chungos. Aunque no hablemos de la 4, ¿verdad? Porque la 4 con Nappa y Vegeta ya es tela marinera. Uf, uf, uf. Pero la 4 es una de mis favoritas, Sí, a mí solamente por los también. personajes. A ver, me pongo el buff por si acá, que no se me quite. Y vámonos. A ver. Todo dicho de Tai es un fiera, ¿eh? Ahí va, mira, si yo me pierdo ya en el camino y todo. 12 años de experiencia jugando Dragon. Ya ves, tío, Ya no se me olvida nada. Espera, que voy a hacer una cosa. Set level 120. Tacata. A la fría espárrago, mira. Bombazo. Hala, para su casa. Nos queda uno. Pues sí, tío, la verdad es que estuvo muy bien la época del Dragon Ball Online. El de Corea fue un bombazo. La lástima fue que la gente cogiera y dijera que no quería. O sea, que cerraran el juego, que no quisieran continuarlo. Claro, sí. Oye, Eso fue una lástima a Corea. ¿nos ha quitado el Corea era un muy círculo? buen servidor. ¿Nos ha quitado el círculo o es cosa mía? No, 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 creo que no se quita. Ah, no se quita, Pero vale, vale. terminemos los dos. Sí, sí, Vale, son vamos a varios. continuar. Pues fue una lástima, la verdad, porque había mucha gente allí. Yo no entiendo cómo no le vieron negocio. Ya sé que luego copiaron Xenoverse, el mismo concepto hicieron en Xenoverse para PlayStation, pero yo qué sé. Yo me dejé pasta en el juego, ¿eh? Claro, yo también, yo también. Sobre todo en el Taiwán. Sí, en el taiwanés porque sacaron los nuevos dojis y toda la pesca. Y ahí nos dejamos bastante pasta. Yo por lo menos. El ver comunidad que había alemanes, había franceses, es que había de todo. No, sí, era de todo el mundo, de todo el mundo. Sí. Ah, por lo que yo me enteré fue que hubo un problema con los derechos y Suecia y en este caso, ¿cuál eran? Era Netmarble, ¿no? Netmarble fue el de Sí, Net Corea, Maple. pues no llegaron a un acuerdo y entonces decidieron chaparlo. Que luego en el taiwanés no recuerdo qué empresa era. NTL, si no me equivoco. Puede ser, sí, sí, sí. Sí, sí. Era una empresa media extraña, pero era bastante buena empresa. Que gestionó muy bien y fueron 2 o 3 años los que duró Taiwán. Sí, sí, es verdad.
Además, fueron de los primeros que metieron en nivel 50. Bueno, el que metió en nivel 55, ¿no? O metió en el 60, yo no lo Sí, recuerdo. 60. 60, Sí, tú fíjate. 60. 55 era Corea. Además, que es que no había quest de vuelo y me acuerdo que ellos fueron los que metieron lo de volar. Uh, qué momento eso, recorrer el mapa corriendo o en moto. Ya ves, Qué momentazo. ya ves, Pero cuando llegaron y dijeron se puede volar, nos volvimos todos locos. Fue en plan de ha llegado el boom ya. Exacto. Aquí vemos a Piccolo con Gohan, que tan amable él, como le han criado a él, cría a los niños humanos. Al agua, ahógate. Bien, súper cariñoso. Bueno, pues ya sabemos que Piccolo es un padrazo. Ya nos lo ha enseñado. No me extraña que Gohan se chinara tanto. Mira, ahí está Trunks. ¿Qué te pasa, Trunks? Ya estás pidiendo. Aquí está. Nada más que pide. Ya Protege está a pidiendo Gohan. ayuda, está pidiendo ayuda. Vale, el hombre enmascarado. Pero si el hombre enmascarado es su abuelo, hombre. Bueno, de cierta manera no, pero es como un tío lejano. Sí, pero bueno, en realidad es su abuelo. Además, luego, ¿tú qué opinas de cómo han pintado a Bardock en Dragon Ball Super? Yo creo que En le han Dragon Ball alejado Super. bastante. Sí, no es el Saiyan agresivo que se pensó en un momento que iba a ser. Al menos en el manga de Dragon Ball Super, actualmente ha aparecido Bardock. No sé si estás viendo el manga. Sí, estoy viendo el manga y le ponen como que hasta protege a la peña, no sé. Ahí yo creo que se han colado bastante. O sea, Bardock pasaba de sus hijos como de la mierda, literalmente. Sí, Cogió y dijo, ¿qué más da? Si es de clase baja, a mí no me importan los niños o me gusta darme de leches. Y aquí le ponen como si fuera un buen padre, preocupado. A ver, que por un lado te parece exacto. nostálgico y te parece bonito, pero pierde la esencia como la que tenía Vegeta en un principio. Exacto, sí, pierde la esencia. Lo bueno es que nos trajeron un poco de historia de Saiyan, que eso es Sí. bastante bueno. Hombre, yo en Dragon Ball Super Broly la verdad es que disfruté viendo el planeta Vegeta y toda la historia. Lo metieron ahí muy bien. Sí, sí, exacto, exacto. Eso que metan más historias Saiyan es bastante bueno. Sí, luego hay una película por ahí, un rumor de una película que es del origen de los Saiyan. La verdad es que la he visto en una página web y luego nunca está disponible. Pero por ahí está ya la imagen y tal. Que a lo mejor es de un fan. Veré ganas de verla Ah, también. claro, por lo que dijo Akira Toriyama, el origen de los Saiyans más que nada fue Yamochi, que fue el primer Sí, Super sí, Saiyan. sí. Pero habrá que ver con qué nos sale el tío Akira. Yo creo que más el Toyotaro. A ver, Gohan, ¿qué te pasa? ¿Quieres ir a tu casa? Extraña a su mamá. Madre mía, pobrecillo. Si tu madre te va a dar 2 collejas en cuanto te vea. Muy bien, Trunks. Ya hemos hecho todo lo que nos pedías. ¿Ahora nos dejas irnos? No. ¿Nos vas a pedir más cosas? No. Pues a ver. Más bichos. El pobre Trunks no tiene ni un amigo. Todos los que tiene son gente que le quiere cascar. Exacto. Bueno, me acuerdo de esto con el Siento nivel mal. normal. Esto con el nivel normal es que era un infierno, ¿eh? Sí. Aquí si no vas con un Majin que tenga el giro. Exacto, el buffer, el mejor personaje para iniciar. Sí, yo Siempre creo que lo sí, digo. ¿eh? Al ser tanque, muy buena opción. Vamos, para levear y todo es que era... Vamos, yo creo que es el mejor personaje. Si quieres farmear, si quieres levear algún personaje. El Majin siempre estaba ahí. Para el inicio, es muy buen personaje. Luego el Turtle, que también dicen que es muy bueno porque tiene muchos ataques de área. Exacto, es buenísimo. Lo malo es que en mi etapa inicial es muy directo. O sea, uno toma 3 enemigos y fácilmente lo matan al tortuga. A ver, sí que cada uno tiene sus cosillas, pero sí es cierto que el Swarman, de mi punto de vista, es de lo peorcito, porque no le tienen para nada equilibrado. En un torneo te crujen. Además le tienen cariño. Vamos a por estos. Aquí a los ninjas, espadazos. Jo, la espada que ha sacado Hope a nivel 120 es la bomba, ¿eh? Es la del de One Piece. Es que... Ojo de Halcón se llama, ¿o cómo se llamaba? El
Es que le confundo ya con el de Marvel. Sí, sí, sí. Sí, sí, vi esa espada, vi esa espada. Ah, La sí, que ya estás mostraste en el en... directo con The Broly, buenísimo. Ya ves, es que esa dungeon es la bomba, ¿eh? Y lo que nos queda, gente, ya hemos dicho que en Dragon Ball Hope, y no es mentira, ya lo habéis visto, que han incluido la dungeon de Broly, van a meter Snake Way, o sea, el camino a la serpiente, y eso va a ser ya, pero de lo mejorcito. A ver, vamos por el filetón este, no, por el huevo. O sea, cuando metan Snake Way, además es que lo comentamos ya en un vídeo, pero para el que no lo haya visto, que os recomiendo que veáis los canales, o sea, los vídeos de actualizaciones y de información de DBU Hope, va a haber quest en el infierno. Ay, que yo no puedo llevarlo, me cago en la leche. ¿Lo llevas tú? Sí, lo llevas tú. Sí. Que yo llevo el bolsillo lleno. ¿Y le pasa a este Dino? ¿No se muere? No, no se Sí. muere. No, creo que este no se merece. Hay que llevarse el huevo. Vale, que te sigo. Lo que me gusta de TVO Hope es que lo que han dicho, lo que han prometido, lo han cumplido y a muy corto plazo. Eso me encanta. Efectivamente. Además, sabes que van a meter Es bueno. lucha aérea. Sí, también, eso va a estar buenísimo. O sea, es que yo creo que es de del más completo que hay. Y ganas tengo de jugar el camino a la serpiente. Ya vimos las imágenes y tal. Pero luego el pensar que en el infierno vas a tener a los bosses y que va a ser Freezer y Célula, es que va a ser la bomba. Exacto. A ver, Trunks, ¿qué quieres ahora? ¿Dónde está Trunks? Ah, bueno. Gohan llora, aparece un dinosaurio, revela su poder. No, y otra vez Trunks nos pide algo. A ver, Trunks, ¿qué te pica? Además, yo no sé, pero tiene pinta de estar en un escenario que es un desierto. Y va con la gabardina esa que tiene que estar sudando como un pollo. Aquí en Madrid hace un calor de narices. Solo con verle con la gabardina me está dando a mí fatiga. Vale, Aquí Trunks, en muy Chile bien. todo lo contrario, hace un frío. Allí hace mucho frío. Hace pocos días nevó, así que sí, con Bueno, pues nieve y sí. todo, así que Pues te diré que qué insoportable. envidia. Qué envidia. Aquí nos ha venido, ya ves, la segunda ola de calor. Y por la noche que haga 35 grados. Es No, insufrible. insoportable. Que digo yo que en África estarán peor. Pero bueno, esos están acostumbrados. Encima, como están las cosas con el precio de la luz y tal. Dices, cualquiera pone el aire acondicionado. Si es No, que todo. Sí, me renta más sudar y perder 10 kilos sudando que pagar 500 euros de luz. claro. Vale, primero vamos a darle al checkpoint porque me pasó en una TMQ que por cargármelos antes del checkpoint me la Exacto, hay que canceló. entrar con marihuana. Vale, a ver, estáis todos aquí, ¿no? Tomar guapos. Hasta luego. Sus refuerzos vienen. ¿Dónde están? Madre mía, anda que no hay ítems aquí. Bueno, también lo puedo haber hecho yo, pero te lo estoy dejando a ti. No, no, pues mata tú también. A ver, lo importante ahora de toda la guía es que van a aparecer ahora unos bosses y son algunos de ellos los que sueltan armadura legendaria. De hecho, de la TMQ. De hecho, si no me equivoco, aquí sueltan más de una armadura legendaria, ¿no? Nos tocan 3 bosses. Mira, ahí están todos esos. Sí, esta es una de las mejores para hacer por armadura. Vamos a ver. La tropa de dinosaurios, mira. Voy con tu Jurassic Park, toma ya. Extintos en un pispas. En el suroeste, madre mía. Pero hijo, en vez de llamarnos y marearnos, mátalos tú. No creo que un dinosaurio sea más fuerte que Freezer. Bueno, aquí en DBO nada se sabe. Eso es verdad. Nada, luego la historia, a ver, tengo que hacer un vídeo Y de la esto, historia, pero sí es cierto que la historia, pues mucha gente lo criticaba en plan de ¿por qué usan armas? ¿Por qué no la usan, no la dejan de usar cuando se hacen adultos y tal? Tiene bastante sentido de que son 1000 años después y que la gente ha evolucionado en base a las escuelas que han abierto Krillin, no sé si Tensian también. exacto, sí. La mayoría de los guerreros Z. ¿El qué? Por lo que contaba la historia al principio, de hecho hay varios videos donde muestran detalladamente las páginas que pasan en el video inicial
Y se ve claramente que Krillin, Tenshinhan, Yamcha abrieron sus propias escuelas. Pues a Yancha no creo que fuera nadie. Y al, se- y al pasar tantos años se perdió un poco el estilo de fuerza bruta que había antes. Sí. A ver, si Aparte de la un escuela... MMORPG tenemos que agregarle armas. Sí, claro, hombre, es que es lógico que le meterían algún arma. De todas maneras, si la escuela lo hubiera abierto Vegeta, pues sería a nudillo descubierto. Claro. Espérate, pues me está cantando todo el rato este cacharro que he encontrado un huevo de dinosaurio y que no tengo hueco, ¿vale? Si me da igual. Ya está, ya se ha quitado. Vale, vamos a ver, ¿qué nos falta? ¡Hala! Ya me ha añadido el huevo gigante, no sé por qué. Si no lo llevo. Da igual. Bueno, y ahora nos tiene que salir más peña, ¿no? Ya no hay más que matar. Ah, sí, míralos, allí No, están. creo que no. Los mamut estos escondidos. Ah, verdad. Bueno, como estáis viendo es bastante extensa la TMQ, pero nos quedan sorpresas. Merece la pena, ¿vale? El llegar hasta este punto, porque luego ya vienen las cosas gordas. Y es bastante, viene además bastante contenido de lo que es la historia esencial de Dragon Ball Online. Bueno, aparece aquí Super 8000 con su primo, el de Zumosol, y su otro primo. Son los tres forzudos de gimnasio que están hasta las trancas de esteroides y batidos de proteína. Míralos, aquí están. Vamos al checkpoint. Exacto. Puro batido. Aquí están conmigo. Jolín. Mira los que majos son. Vale, majos. A dormir. Y aquí estos te pueden soltar armadura legendaria. A ver si la vemos. Espada legendaria. Sí. No, pero hay un arito, un aro con 6 de propiedades. Buenísimo. Mira, aquí está. Buenísimo este aro. Y aquí está. No es legendaria, pero mira. Es para Majin. La armadura excelente, la amarilla. Claro. Sí, Aquí la tenéis. Esto es de TMQ. Todas las que tienen como pinta de Saiyan son de TMQ. Pero sí, luego tienen los aretes también que te salen. Y ha salido una espada también legendaria. Para el Swarman viene bien. Y creo que también ha salido un tambor para un Majin. Es decir, que aquí no paséis por alto, porque aunque el resto de bosses puedan soltar cosas más o menos, o sea, de monstruos, estos en concreto sueltan algo bastante guapo. A ver, Trunks. Pero esto no es el final, ¿no? Nos tienes que llevar a otro lado. Vale, ahora nos dice Trunks que están lavando el cerebro a la gente. Como que tú no. Vale, nos lleva aquí. Y aquí vemos a este señor que está usando una máquina sin botones. Y funciona. Y sabemos todos quién es. Es el abuelo Bardock. Vale, pues aceptamos la misión. Y nos peleamos con él. Vale, no sé si este dropea algo. El abuelo Bardo. Bueno, nos cuenta la historia de que Gohan ve la luna. Para el que no haya visto el anime, pues ya es hora. Porque esto tiene bastante tiempo. A ver que lo pasamos. Y a ver. Bardock nos dice algo que ha planeado él, sí, seguro. Se ha comido el tarro, el hombre. Quería hacérnoslo saber. Tocamos el checkpoint. Y a ver, aquí le tenemos. Mira, vamos a darle una toallina. Y una espada. Aguantó. Mira cómo huye. Nada mal, perros de Trunks. Fíjate, es que encima nos llama perro de Trunks. Que Trunks es un mamarracho. Vale, veis que suelta otra excelente. Traje de batallas garras de Zorro. En inglés no sé cómo leche será. Pero aquí la tenéis, otra excelente. Están bastante bien. Esta es para humano y es para fighter además. Porque viene 486 de defensa física. Ya nos toca pues cargarnos ese orbe de allí y enfrentarnos a Gohan, que está bastante cabreado. Normal, si Piccolo le ha estado puteando todo el día, pues normal. Bueno, vamos a poner un poquito... Que esté así. un poquito escena de vídeo para que le veáis un poquito. Entiendo que ya habéis visto bastante Sozarus, pero bueno. A ver, espera, que le casco un poco. Ahí. Vale, aquí le estáis viendo, Gohan. No es muy grande porque, claro, obviamente es un niño. Aquí le tenéis. Y por aquí está Tai dándole a la máquina esta, que ya se la ha cargado. Así que vamos a darle candela a Lozaru. Oye, aguanta bastante las leches el Gohan, ¿eh? Con el Pedrusco en la frente.
Y necesito una de esas piedras para... Mira, que va a lanzar Pedruco. Ah, no, mira, lanza bola de fuego de la boca. Mira, muy bien. Venga, ya estás. Ya estás vencido. Se acabó. Le hemos dejado ahí un ratito para darle emoción. Vale. Ahora, ya se ha cabreado. Si es que se pasa el día cabreado. Como encuentre a Piccolo ya verás. Mírale, aquí está. Ah, llegó el papá. Vale, ya hemos terminado la Time Quest. Mirad, unas botas legendarias también de Namek. Digo, excelente, de Namek. Que también son de TMQ. Sí, claro. O sea, aquí también las ha soltado. Y ahora vamos a ver dónde está Trunks, que nos tiene que dar nuestras cosas. Que este hombre se escaquea. Nos hace trabajar de gratis, no puede ser. Nunca lo había pensado, pero es verdad. Sí, sí, este se lo pide. Y está aquí con su nave, viendo a dar por saco. Tranquilo. Regreso seguro, muy bien, chatungo. El androide enmascarado fallaron, muy bien. Y nuestra recompensa. A ver, Trunks. Vale, también deciros que las TMQ, que no lo he dicho en las anteriores, dan bastante experiencia. Están bien, a lo largo de toda la TMQ puedes subir incluso yo creo un par de niveles. Y si no, por lo menos Exacto. media Cabe barra podrás recalcar subir. que no se presentó ningún bug ni nada, así que está muy bien hecha y optimizar los TMQ. Sí, sí. Además que sí, que no hay bugs en ningún momento. Pero fíjate, no os ha dado nada. Aquí no, la recompensa la tenéis en los bosses. En los androides 8000. En Bardock y en Gohan en Simio. ¿Vale? Así que estaros pendientes. Echar un vistazo pero bien profundo a todos los ítems que haya por el mapa. Porque os van a soltar estas cositas. Y también sueltan aretes, como ha dicho Taei. Bastante interesantes. Ah, claro. 6 de propiedad. Todos buscamos propiedad en algún momento. Efectivamente. Y hay que estar muy atento porque como sueltan tanta morralla y vamos con prisa, algunos moriremos en el camino, pues estáis más pendientes de pasar la TMQ. Pero recordad que el objetivo principal es obtener armadura legendaria, o excelente en este caso no la ha soltado, y subir nivel. No sé dónde fuiste, está ahí. Me sacó de la TMQ. Sí, pero te ha sacado la TMQ, pero te ha sacado de la party también. Creo que sí. Espera, que te invito. Ah, no estás conectado. Bueno, es que tampoco te No, tengo. me sacó de la TMQ, pero se me quedó dentro de la TMQ, pero ahí está saliendo. Yo creo que te ha tirado el servidor. Ah, no, mira, aquí está. Bueno, sí, bastante buena la TMQ esta. Me gusta. Sí. Sobre todo por estos ítems. Estas armaduras son las mejores de este nivel. Sí, no, de luego, con estas pues, además las puedes subir de piedras. Tampoco es tan difícil conseguir las piedras upgrade para estos niveles. Así que bueno, pues ya hemos visto la TMQ3. El próximo día la TMQ4. No quiero hacer spoiler, pero Nappa se la gasta que no veas. Es chunguilla, creo que la 4 es la de Nappa, ¿no? Exacto, Nappa y Vegeta. Telita ese TMQ, vamos. Yo recuerdo haberla hecho alguna vez y nada más entrar ya estábamos palmando a manos de Nappa. Así que bueno, pero La mejor TMQ. iremos invencibles, así que ya puede correr el Calborota porque le van a llover collejas de aquí al desierto. Así que nada, si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros, darle like a la campanita, compartirlo, pasaros por el Discord, que tenemos muchas cosas, tenemos guías, tenemos reveladores de mapas, tenemos las localizaciones de las TMQs, ya lo enseñamos en su momento, pero entrar ahí, tenemos amistades, estamos buscando algún administrador que sea en portugués, alguno que sea en chino y alguno que sea en japonés. Ya tenemos coreano, inglés y español, aunque Tai, la verdad es que es un hombre para todo, es un crack. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludete, muchas gracias Tai por venirte y nos vemos. Chao, chao.